La semana pasada estuvimos viendo lo que eran operaciones básicas de números enteros, la suma, la resta, la multiplicación y la división, respetando sus propiedades, ¿verdad? La de la suma y la resta, lo de signos iguales se suman, signos contrarios se restan y se mantenía el signo del mayor, ¿verdad? Después de eso dimos un inicio a las propiedades de potencias y vimos la propiedad de potencia que decía que si la base era negativa y el exponente es par, el resultado siempre va a ser positivo. Y si la base es negativa y el exponente es impar, el resultado es negativo. Todos los demás se mantienen sus reglas, ¿verdad? Después de eso, hicimos varios ejemplos de ese temita y quedamos hasta ahí. Hoy vamos a continuar con otras propiedades de potencias que son importantes para el examen y vamos a aprender a resolver raíces. Para después trabajar con operaciones combinadas ya con todo lo que hemos trabajado hasta ahorita de números enteros. Vamos a compartir la pantallita. Si en algún momento se me pega la llamada del audio o algo, nada más me decís para repetir y ver cómo resolvemos. Entonces, otras propiedades de potencias que vamos a trabajar. Vamos a trabajar como número 1 aquí. Multiplicación de potencias de igual base. ¿Qué vamos a saber de la multiplicación de potencias de igual base, de bases iguales? Vamos a trabajar con fórmula matemática primero. Si yo tengo aquí una potencia de base A y exponente M y se está multiplicando por una potencia de base A, exponente N, vea que las bases son iguales. La base es A y la base es A. Cuando tenemos ese caso en el que tenemos una multiplicación de potencias con bases iguales, los exponentes sí pueden ser diferentes, no importa. Las bases son las que tienen que ser iguales. Y si se está multiplicando, lo que vamos a hacer es conservar la base y los exponentes los vamos a sumar. Así es como se resuelve la multiplicación de potencias de igual base. Ya lo vamos a escribir. Eso es cuando se esté multiplicando. Ahora tiene que tener cuidado y no confundirlo, porque a veces decimos, se están multiplicando, entonces multiplicamos los exponentes. No, no, no. Se están multiplicando las bases, entonces lo conserva, para convertirla en una sola potencia, conservamos la base y los exponentes los sumamos. Vamos a escribirlo de todos modos. Se conserva la base y se suman los exponentes. Habrán ejercicios donde sí se resuelve, el resultado final se resuelve. Hay ejercicios donde el resultado no se resuelve. Como nos queda una potencia muy grande, pues dejamos la potencia grande. Usted tendrá que ir a ver en el examen el resultado, a ver si el resultado se lo están dando como potencia o se lo están dando como una potencia resuelta. Entonces ahí es donde se toma la decisión si se resuelve o no. Damos unos ejemplos para que vean. Tenemos 5 elevado a la 3. Vamos a salirnos de aquí. 5 elevado a la 3 multiplicado por 5 elevado a la 2. Si logramos observar, este es el punto para que no se equivoquen. Si logramos observar, tenemos potencias de igual base. ¿Por qué tenemos potencias de igual base? La base del primero es 5, la base del segundo es 5. Entonces, ¿qué hacemos? Conservamos la base es 5.
Y para resolverlo, lo que vamos a hacer es sumar los exponentes. El exponente de la primera es 13 y se tiene que sumar con el exponente de la segunda, que es 2. Vamos a escribirlo. 3 y 2. Y ellos se van a sumar. Resultado final, 5 elevado a la 5. ¿Comprendido ese ejemplo? Sí. Vamos a hacer otros. Siete elevado a la 7 por 7 elevado a la 4 por 7 elevado a la 2. Como todos se están multiplicando y las bases son iguales, entonces podemos simplificar, ¿verdad? La mayor cantidad de pasos haciendo la operación. Se conserva la base, que es 7, y los exponentes, aunque sean 3, no importa, todos se están multiplicando, entonces lo cumple. Si se está multiplicando, se cumple, ¿verdad? Entonces tenemos 7 aquí como primer exponente, 4 como segundo exponente y 2 como segundo exponente. Ellos se tienen que sumar. Entonces ustedes van y suman 7 más 4 son 11. Y 11 más 2 son 13. El resultado de ese ejercicio, 7 elevado a la 13. Si queda duda me dice, ¿verdad? Veamos la siguiente propiedad. Ahorita hacemos combinación de ejercicios para que vean. Entonces ya vimos que en la multiplicación se conserva la base y se suman los exponentes. Tenemos ahora la división de potencias de igual base. Hagámoslo con simbología matemática. A entre A a la M dividido entre A a la M. Recuerde que las divisiones son fracciones. Entonces, esto también puede ser lo mismo que A a la M dividido entre A la M. Cualquiera de los dos. A la M entre A la M. Funciona para los dos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a conservar la base. La base es A y los exponentes los vamos a restar. Esto de aquí es nada más por si se lo dan de alguna de las dos maneras. Si le dan una división directa o le dan una fracción con bases iguales. ¿Qué hacemos? Restamos los exponentes. El primero es m, el segundo es m. El de arriba es m y el de abajo es m. Restamos el de arriba con el de abajo, dice la propiedad. Cuando estamos en octavo ya vamos a ver otras cosas también. Entonces esa sería la propiedad de la división de potencias. Vamos a escribirlo. Se conserva la base
y se restan exponentes. Eso es lo que dice la propiedad de división de potencias de igual base. Se conserva la base y se restan exponentes, que fue lo que hicimos aquí arriba con estas propiedades, ¿verdad? Están las bases iguales, tomamos el m y se lo restamos al m. Vamos a hacer unos ejemplos para que vean. Vemos aquí que tenemos potencias de igual base. La primera tiene 8, la segunda tiene 8, tienen la misma base, la base es 8. Y se están dividiendo. Como se están dividiendo, entonces hacemos la propiedad. Conservamos la base es 8. Los exponentes, tenemos que restarlos. Tomamos el 5 y se lo restamos al 3, porque eso dice la propiedad de la división de potencias. Como es una división, conservamos la base y los exponentes se restan. Aquí lo estamos haciendo. 5 menos 3. La base es 8 y si nosotros resolvemos 5 menos 3 es 2. Que es como es uno chiquitito, 8 a la 2, se puede resolver. 8 a la 2 es 64. Cualquiera de las dos es la respuesta. Tanto esta como esta. Ustedes tienen que ver en el examen de qué manera se lo están dando. ¿Entendido ese ejemplo? Para hacer otro. Sí. Tenemos 7 elevado a la 16 dividido entre 7 elevado a la 5 dividido entre 7 elevado a la 6. Entonces, si logramos apreciar, se están dividiendo las 3, ¿verdad? Es una división, y todos tienen esas potencias bases iguales. Todas esas potencias son de igual base. Entonces, el ejercicio dice que conservamos la base. La base es 7. Y la propiedad dice que tomamos todos los exponentes, o sea, el 16, el 5 y el 6, y tenemos que restarlos, porque es una división de potencias. Entonces, 16 menos 5 menos 6, 16 menos 6 son 10, y 10 menos 5 son 5. Queda 7 elevado a la 5. ¿Dudas con ese? No. Aquí tenemos espacio para no desperdiciar, hagamos otro entonces. Ve, usualmente vienen números grandes. En el examen yo he visto potencias que dicen 10 elevado a la 1500, por ejemplo. Las 10 elevado a la 25 dividido entre 10 elevado a la 10 dividido entre 10 elevado a la 8. Entonces, vemos que aquí tenemos otra vez una división, bueno, dos divisiones, se están dividiendo las 3. Entonces puedo hacerlo directo porque las 3 están haciendo la misma propiedad. Y tenemos que la base es igual, que la base es 10. Entonces, conservamos la base, 10, ¿verdad? Y copiamos los exponentes, 25, 10 y 8. Como es una división de potencias, entonces los exponentes tenemos que restarlos. Y entonces la base nos va a quedar 10. Y decimos 25 menos 10 son 15. Y 15 menos 8
son 7. Sí. Vamos a corroborar. 25 menos 10, menos 8, sí, 7. 10 elevado a la 7. ¿Dudas con eso? No. Excelentísimo. Antes de pasar a la siguiente, vea una combinación de estos dos. Vamos a ir haciéndolo así, combinándolos poco a poco. Combinando 1 y 2. Si observamos acá, tenemos una división y también tenemos una multiplicación. Según las propiedades de operaciones básicas, operaciones combinadas, ante la división y la multiplicación, se hace lo que aparezca primero, de izquierda a derecha. Ellos no tienen prioridad, ¿verdad? Entre la multiplicación y la división son la prioridad de todos, pero se tiene que hacer primero lo que aparezca de izquierda a derecha. Entonces, nosotros nos venimos y marcamos esto, porque es lo primero que vamos a hacer. Vamos a hacer primero eso. Como es una división, ¿qué se hace con los exponentes? ¿Se suma o se resta? Se suma. Vamos a ver. Aquí tenemos. En la división, ¿qué se hace? Aquí tenemos la multiplicación y aquí tenemos la división. Sí. Sí. Como es una división, restamos, ¿verdad? Y bajamos el por 5 a la 3. Entonces, 15 menos 5 son 10. Entonces decimos 5 elevado a la 10, es lo que nos está quedando. No, perdón, aquí no es 5, es 10. El exponente de este primero es 15, que está aquí. Y el exponente de este segundo es 10, que está ahí. Entonces tenemos que restar esos dos, 15 menos 10. Y el resultado entonces es 5. Por 5 elevado a la 3. Ahora sí, tenemos que resolver esto de aquí. Tenemos una multiplicación de potencias de igual base. Es multiplicación. Entonces la multiplicación dice que conservamos la base y los exponentes en la multiplicación Se suman. se suman, correcto. Entonces esto nos termina dando 5 elevado a la 8. Le volví a trabajar con base 5. No siempre base 5, fue que la escribí de nuevo y se repite el patrón. Entonces, vemos que tenemos multiplicación y división. No lo podemos hacer directo, tenemos dos casos. Entonces, hacemos lo que aparezca primero, izquierda, derecha. En este caso, lo que nos está apareciendo de primero es una multiplicación. En la multiplicación dice que conservamos la base, copiamos los exponentes
Y en la multiplicación tenemos ¿qué? ¿Qué operación? Sumar. Sumar, excelente. Y bajamos la división que no estamos usando todavía. 5 elevado a las 10, a la 10 más 7, nos queda 5 elevado a la 17. Dividido entre 5 elevado a la 15, que no lo estamos usando todavía. Ahora sí, venimos a resolver esto de acá. La base es 5, entonces se conserva la base y tenemos el exponente del primero, que es 17, el exponente del segundo, que es 15, y observamos que es una división. Como es una división, los exponentes se, ¿qué? Resta. Se resta. Se restan, ¿verdad? Y entonces nos queda 5 elevado y 17 A la 2. menos 15 a la 2. excelente. Excelente, 5 elevado a la 12. Ahora hicimos una combinación de 1 y 2 para pasar a la siguiente propiedad. Potencia de potencia. ¿Qué es potencia de potencia? Si yo tengo aquí una base A, ¿verdad? Elevado a la n, y esto está elevado a la n, ¿ve? Tenemos una potencia, que esa potencia por sí sola está elevada a otra potencia n. La propiedad dice que conservamos la base y los exponentes los vamos a multiplicar. Ven, aquí es donde se multiplica. En la potencia de potencia se multiplica. Entonces, en la multiplicación de potencias se suma, en la división de potencias se resta y en la potencia de potencia se multiplican los exponentes. Los multiplicamos. Entonces, vamos a escribirlo ahí. Entonces, ahí lo tenemos. Propiedades de potencias, se conserva la base y se multiplican exponentes. Vamos a hacer ejemplitos para que veas. Tres elevado a la 2 elevado a la 10. Entonces, como logras observar, tenemos una potencia que está elevado a otra potencia. Entonces, conservamos la base, en este caso es 3, y los exponentes los copiamos, y como estamos en, vamos a bajar esto un poquito, como estamos en potencia de potencia, lo que tenemos que hacer con los exponentes es multiplicar. O sea, esto queda 3 elevado y 2 por 10 son 20. Vamos a hacer otro ejemplo.
2 elevado a la 4, que al mismo tiempo está elevado a la 5. La base es 2, entonces conservamos la base, porque el ejercicio dice, bueno, la propiedad dice que hay que conservar la base. Estamos conservando la base, que es 2, y los exponentes son 4 y 5. Y según la propiedad, los exponentes se multiplican. Eso quería 2 elevado a 4 por 5, 20. Ay, qué casualidad, quedó 20 otra vez. No, siempre es 20, que fue una casualidad. ¿Comprendido? Sí. Y entonces se pueden combinar. Lo que hemos visto se puede combinar, el 1, el 2 y el 3. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a hacerlo ahí para que vean. Combinando 1, 2 y 3. Vamos a ver, vean. Vamos a escribir aquí 2 elevado a la 5, bueno, sin paréntesis. 2 elevado a la 5 por 2 elevado a la 10 dividido entre 2 elevado a la 3 elevado a la 13. No, a la 4. Entonces, vemos que ahí tenemos una combinación de todo. Ahí tenemos multiplicación, tenemos división y tenemos potencia de potencia. Lo primero que vamos a resolver son las potencias de potencia, si se puede, ¿verdad? Si se pudiese. Ahorita vamos a hacer un ejemplo donde no se puede resolver de una vez la potencia de potencia. Entonces, lo primero que resolvemos es la potencia de potencia. Significa que el 2 a la 5 y el 2 a la 10 todavía no se tocan. Esto es dividir y según las reglas, para potencia de potencia, se conserva la base, que es 2, y los exponentes, ahí están 3 y 4, se multiplican. Sí, Sí. 2 a la 5 todavía no se puede hacer nada. 2 a la 10 dividido. Y 2, que es ese de ahí, y 3 por 4 son 12. Aquí ya resolvimos, 3 por 4 son 12. Ahora sí, ya estamos como en los casos de arriba. Facilito sacar ahí directo. 2 a la 5 por 2 a la 10. Se conserva la base, que es 2, y los exponentes, como es una multiplicación, se suma. suman. Excelente. Bajamos el entre y bajamos el 2 a la 12, que todavía no lo vamos a usar. Y decimos 5 más 10 son 15. Entonces nos queda 2 elevado a la 15 dividido entre 2 elevado a la 12. Y ahora sí, hay una división, entonces conservamos la base, que es 2, tomamos los exponentes 15 y 12, y como estamos hablando de una división, los exponentes se restan. La base es 2 y 15 menos 12 son 3. ¿Entendido ese ejemplo? Sí. Se vuelve un poquillo tedioso con un montón de pasos, pero en el examen no les van a entrar tan grandes. Ahorita lo estamos haciendo solamente para que tengan una idea, pero en el examen no entran tan grandes. Vea este otro aquí, este otro caso que sí podría pasar en el examen.
5. Tenemos entonces 6 elevado a la 10 dividido entre 6 elevado a la 8 dividido entre 6 elevado a la 2. Y todo eso está elevado a la 5. ¿Ve? Aquí tenemos una potencia que está trabajando para todo lo que está entre paréntesis. Tenemos dos opciones. Una es distribuir la potencia a todos o trabajar primero lo de aquí y al final hacer potencia a potencia. Yo voy a trabajar primero lo de aquí para que sea más fácil, para no tener números tan grandes. Hacemos primero la división porque es lo primero que aparece de izquierda a derecha. Entonces tenemos 6 elevado a la 10 dividido entre 6 elevado a la 8. Entonces se conserva la base, que es 6, y los exponentes los escribimos para después decir que cuando se están dividiendo, los exponentes se restan. Aquí abrimos paréntesis porque tenemos todavía un paréntesis. Esto está elevado a la 2 y todo está elevado a la 5. Ahora sí, 6 elevado a la 10 menos 8. Se conserva la base. La base es 6. Y 10 menos 8 son 2. Por 6 elevado a la 2. Todo se conserva elevado a la 5. Tenemos ahora ahí dentro del paréntesis una multiplicación. Se conserva la base y los exponentes, como es una multiplicación, se suman, ¿verdad? Los exponentes. El exponente del primero es 2 y el exponente del segundo es 2. Y todo eso está elevado a la 5. Queda 4 y todo esto está elevado a la 5. Ahora sí, ya llegamos a un solo término y tenemos potencia de potencia. Entonces conservamos la base y escribimos los exponentes. Y ellos se multiplican. Y 4 por 5 son 20. 6 elevado a la 20. No me sale la curvita. ¿Dudas con esa? No, ¿Segura, segura, segura? sí. Si tienes dudas me dice, ¿verdad? Disculpe. Si tienes dudas me dice. Ok. Otra propiedad de potencia que es muy importante. A ver cómo está haciendo la demarcación. 4, sí. Muchos. Potencia 0. ¿Qué pasa con la potencia 0? Para que veas. Si yo tengo un número, ahí A, y nos queda que está elevado a la 0, ese resultado es 1. Así de fácil. 1. Es que si no lo pinté fue por eso. Ahora sí. Vamos a escribirlo.
todo número que esté elevado a la 0 siempre va a dar como resultado 1. No importa el número que sea la base, por más grande que sea, si está elevado a la 0, el resultado siempre va a ser 1. ¿Qué quiere decir eso? Vamos aquí a que haga un ejemplo. Si yo tengo 7 elevado a la 0, eso me va a dar como resultado 1, porque está elevado a la 0. Vamos a otro ejemplo. $1550 elevado a la 0. No importa qué tan grande sea la base, está elevado a la 0. El resultado es 1. De este de aquí. Entonces, aquí tenemos una combinación como lo que hemos visto anteriormente. Primero hacemos la multiplicación. Voy a hacerlo directo. Como primero hacemos una multiplicación, los exponentes se suman. Conservamos la base es 5, y aquí escribimos la suma, y 5, bueno, 3 más 5 son 8. Continuamos escribiendo, nos queda 5 elevado a la 8. Y como es una división, los exponentes se restan. Entonces, conservamos la base, que es 5, y restamos 8 menos 8. No, vamos a ser directo, dijimos. 8 menos 8. Y 8 menos 8 es 0. Nos quedó 5 elevado a la 0. Y por propiedades de potencia, todo número que quede elevado a la 0, el resultado va a ser 1. ¿Dudas? No, por el momento no. Excelente. Ahora sí, esas serían las propiedades de las potencias que a usted se le puede llegar a valorar en el examen. Vamos a dar un ejemplo en el examen para que veas. Una expresión equivalente a 5 elevado a la 3 por 5 elevado a la 4 dividido entre 5 a la 2, ¿cuál corresponde? Vamos a ver. Voy a ponerle pausa acá. Entonces, para resolverlo, vemos aquí las propiedades, ¿verdad? Vemos que todos son bases iguales. Entonces, comenzamos con la multiplicación, que es lo que está apareciendo primero. Y según lo que vimos, conservamos la base y los exponentes Se suman. se suman. Excelente. Bajamos el entre 5 a la 2, que todavía no lo estamos usando. Y 3 más 4 nos queda 7. 5 elevado a la 7. Dividir entre 5 a la 2, que no lo estamos usando. Ahora sí, nos vamos para este de aquí, para ir concluyendo. Conservamos la base que es 5. Y como es una división, los exponentes Se resta. se restan. Excelentísimo.
Y entonces nos queda 5 elevado a 7 menos 2, 5. 5. Sí, sí te quedó. Sí. Excelente, un punto en el examen. 5 elevado a la 5, opción A. No es tan difícil, es nada más de agarrar el toquecillo y no enredarlo. Siempre recordar que en la multiplicación se suman los exponentes, en la división se resta, y si vienen casos particulares de potencias, se suman ahí, se multiplican los exponentes, perdón. Ok. Vea, esta pregunta es como más, sí, es como más analítica. Analítica y respetando propiedades que vimos la clase pasada. Vea esta pregunta. Dice, 5 elevado a la 2 es lo mismo que 2 elevado a la 5. ¿Cómo corroboramos eso si es verdad o no? Primera opción, podríamos resolverlo para ver si es cierto. Segunda opción, trabajar con propiedades. Ir a ver cuánto es 5 elevado a la 2 descompuesto y cuánto es 2 elevado a la 5 descompuesto. Yo creo que no. No, exactamente. Si nos venimos para aquí, decimos 5 a la 2, 5 a la 2 es 25. Y si nos venimos aquí a 2 a la 5 y 2 a la 5 es 32, lo resuelve. Y nos queda diferente. No son diferentes, no son iguales. Es falso. Usted nada más viene aquí, dice 2 elevado a la 5 para corroborar. 5 elevado ya sabemos que es 25, ¿verdad? 2 elevado a la 5 es 2 por 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4. 2 por 2, 4. Y nos falta un 2. Y bajamos ese 2. 4 por 4, 16. Y bajamos ese 2. Y 16 por 2, 32. Entonces no son diferentes, no son lo mismo. El hecho de yo tomar una potencia y simplemente darle vuelta no los convierte en cosas iguales. Es totalmente falso. Dice esta segunda propiedad. Aquí es donde hacemos análisis de lo que vimos la semana pasada. Menos 3 elevado a la 2 es exactamente lo mismo que menos 3 dentro de paréntesis elevado a la 2. Y recuerde lo que habíamos visto la clase pasada, lo de potencias, lo de bases negativas y exponentes pares, impares y todo eso. Habíamos dicho la vez pasada que si el menos no estaba dentro de un paréntesis, el resultado iba a ser negativo. Entonces, vamos a borrar esa flecha, no, ni la vamos a usar. Con lo que vimos la clase pasada, vamos a ver si lo tenemos aquí todavía para que recuerdes. Aquí ves, la base es positiva. ¿Por qué la base es positiva? Voy a que se haga grandecito. Aquí, la base es positiva. ¿Por qué la base es positiva? Porque el menos no está dentro de un paréntesis. Nosotros solo tomamos esto de aquí. Nosotros, ¿cuándo involucramos al menos? Cuando el menos esté dentro del paréntesis. En este caso, no está dentro de un paréntesis, está fuera del número, no es parte del número. Entonces, esto sería la potencia. El menos es porque me está diciendo que el número, el resultado, va a tender a ser negativo. Entonces, veamos. Si lo analizamos aquí, el menos está afuera. Porque se va a hacer grande. Ahí está. El menos está afuera. El 3 elevado a la 2 sería lo que resolvemos. Y entonces, como el menos está afuera, vamos a decir que el resultado es... Vamos a decir que el resultado es negativo. Pero veamos el otro lado. En el otro lado, sí está dentro de un paréntesis, el menos. Sí está dentro de un paréntesis. Entonces, aquí todo es negativo. Pero como está elevado a exponente par, se me está pegando el audio. No. Ok.
como está elevado a un exponente par, entonces el resultado es positivo. Que eso fue lo que vimos la vez pasada. Bases negativas, exponente par, el resultado positivo. Base negativa, exponente impar, resultado negativo. Entonces, en este caso, vamos a decir que eso también es falso, no son iguales esas cosas. El primero me va a quedar negativo y el segundo me va a quedar positivo. Entonces, tampoco es real. Eso también es falso. Aquí, ¿cuál sería verdadera? Ninguna. Sí. Se te cortó el audio. Eso de la semana pasada me costó un poquito a mí. Ok, ya casi lo vemos. A ver. Aquí lo vemos de nuevo. Vamos a ver esta. En esta. Aquí vemos de nuevo lo de la semana pasada. Vamos a traernos esto para afuera, para poder escribir bastante. Menos 6 a la 2. Vamos a definir esto. Menos 6 a la 2. Tiene un menos. El menos está fuera es parte de la potencia o no es parte de la potencia. No porque está afuera. Correcto. No porque está afuera primero. O también lo podemos decir no porque no hay ningún paréntesis que lo contenga. Entonces este menos no es parte de la potencia. Si nosotros venimos y resolvemos este ejercicio, 6 elevado a la 2 son 36, ¿verdad? Sí. Sí. Porque 6 por 6 es 36. Ahora, sí, es 36. Ahora sí, 6 elevado a la 2 nos queda 36. El menos estaba afuera. Entonces, significa que nosotros lo tenemos que bajar. Porque no es parte del número. Sí. Sí. Entonces, ¿esto es igual o no es igual? No. ¿Cuánto hay después de la igualdad? ¿Cuánto nos quedó menos 6 elevado a la 2? Aquí. Menos 36. Menos 36. Y el ejercicio está diciendo que menos 6 elevado a la 2, ¿cuánto debería dar? Solo 36. No, no, vea que ahí está el menos. Sí. Vea, esto yo solamente lo que les digo es que hagan esto, vea. Cuando nos están pidiendo que verifiquemos igualdades, que veamos si una igualdad es verdadera o falsa, yo lo que recomiendo hacer es lo siguiente. Borremos esto. Esto no existe. No lo estamos viendo. Yo voy a ir a resolver esto de aquí. Lo primero. Lo resolvemos. Ya nos ven y nos fuimos para acá, nos vimos. ¿Y cuánto nos dio? Menos 6 elevado al cuadrado. Menos 36.
nos dio menos 36, ¿verdad? Porque el menos está afuera, entonces solo resolvemos esa potencia y quedó 36 y el menos lo bajamos. Ahora sí, ya que lo resolvimos, borramos esto de aquí para ver la respuesta. ¿Nos dio las mismas respuestas? Sí, Sí. Sí, entonces eso es verdadero porque nos dio las mismas respuestas. Vamos con la segunda verificación para que vean. En esta verificación de aquí tenemos otra vez una igualdad. Y tenemos que ver si esa igualdad es verdadera o falsa. Entonces, hagamos el mismo proceso para no confundirnos. Porque si la dejamos ahí, se nos confunde. Tachémosla para que no exista la respuesta. Yo voy a ir a resolver el otro lado y después me fijo en la respuesta, a ver si es exactamente la misma. Entonces, esta es interesante, que dicha que nos salió, para que vean lo que pasa aquí. 2 elevado a la 26, dividido entre 2. Potencias de igual base. En esta primera potencia, la base es 2. ¿Cuánto es el exponente? 26. 26. En esta segunda potencia, la base es 2. ¿Cuánto es el exponente? No hay exponente, ¿verdad? No lo vemos. ¿Qué es lo que pasa en esos casos? Cuando nosotros tenemos un ejercicio, un número, sin exponente, no hay exponente. Cuando no hay un exponente, usted tiene que llegar y poner un 1. Ahí hay un 1 que no estamos viendo. Los 1 se omiten. Por ejemplo, este 6 de aquí está elevado a la 1 y este 6 está elevado a la 1. Pero no se escriben, se borran. Los omitimos. Por ejemplo, si yo escribo aquí 25 nada más, ese 25 está elevado a la 1, porque no se pone. Si yo pongo 1325, eso está elevado a la 1, si no tiene exponente. Solamente que nosotros en lo cotidiano los omitimos, no los escribimos. Entonces, este 2 no tiene un exponente visible. Nosotros decimos está elevado a la 1, porque no tiene un exponente visible. Ahora sí, la base es 2. Según las propiedades, se conserva la base. Como es una división, ¿qué se hace con los exponentes? Se restan. Restan, excelente. Entonces decimos 2 elevado y 26 menos 1 son 25. El resultado de 2 elevado a la 26 entre 2 nos queda 2 elevado a la 25. Borramos entonces la posible respuesta y dice que es 2 elevado a la 13. ¿Verdadero o falso? Entonces, ¿me Sí, comprendes? Ahora sí, sí. ahí voy comprendiendo. Ahí vamos a hacer mucha práctica, hay un montón de cosas y con eso se va soltando. Esto de aquí es falso, más bien. Falso. Aquí sería verdadera solo la 1. Opción C. Vamos a ver qué hay en otro examen. Porque aquí solo en esa, esas son raíces ahorita lo vemos. Luego operaciones combinadas. Ahí este es el que viene malo. Sí, este viene malo. Vamos a ver si el que sigue es el que está malo también. Es que habían dos que estaban malos, que los digitaron mal. Sí, también viene mal digitado. Ve, viene mal digitado, no podemos, no sabemos qué significa esa RA que está ahí, no sabemos qué fue lo que pasó cuando lo digitaron. Va esto que viene aquí, no sabemos qué es. Aquí no sabemos quiénes son las potencias. Tienen que volverlo a redigitar este examen para poderlo trabajar. Entonces, vámonos al principio a ver qué pasa.
Damos solo una más si nos aparece. Si no, pasamos al siguiente tema. Ve esta de aquí. El resultado de menos 4 elevado a la 2. Voy a escribirlo afuera para hacer un poquito más grande el número. Usted lo puede después trabajar cuando se haga el examen. Ahí menos 4 elevado a la 2. Vea este de aquí. Entonces, ¿el negativo es parte de la potencia o no es parte de la potencia? Sí. ¿Segura? No. Entonces, no. Recuerde que cuando no hay un paréntesis que lo comprenda, entonces no lo tomamos en cuenta, lo dejamos afuera, ahí sobrando. Él va a ir bajando. No hay paréntesis, entonces lo único que resolvemos es eso de ahí. Si viniese dentro de un paréntesis, entonces sí lo tomamos en cuenta y el resultado va a ser positivo, porque como el exponente es par, entonces nos hace el cambio, pero como no viene en un paréntesis, nosotros lo omitimos. Nos queda solamente el 4 elevado a la 2. Que termina dando 16. Entonces, el resultado de 4 elevado a la 2 es 16. ¿Y qué hacemos con este menos? Entonces lo ponemos negativo. Correcto. Lo bajamos negativo. Lo bajamos negativo. Esa es la idea, que cuando no esté dentro de un paréntesis, el menos se vaya bajando y bajando y bajando. No hay forma de desaparecerlo. Si estuviera dentro del paréntesis, al menos se desaparece de inmediato y la respuesta sería positiva, como la B. Para eso se la ponen, para que se equivoquen, para que marquen la B en vez de la D. Pero como el menos no es parte de la potencia, ese tiene que ir bajando, y tiene que ir bajando, y tiene que ir bajando. ¿Cómo sabemos que el menos no es parte de la potencia? Porque no está dentro de un paréntesis. Sí. Sí. Listo, chicas. Vamos a ver aquí. Dice la primera proposición. 4 elevado a la 3 elevado a la 5 es 4 a la 15. No sabemos. ¿Qué hacemos? Escondemos la respuesta. No existe la respuesta. La escondemos. Para nosotros ir entonces a resolverlo. Tenemos 4 elevado a la 3 que está elevado a la 5. O sea, potencia de potencia. Se conserva la base es 4 y los exponentes ¿sí? ¿Qué se hace con los exponentes en potencia de potencia? ¿Te acordás? Se multiplican. Se multiplican, excelentísimo. Entonces, 3 por 5 es 15. Correcto. Esto queda 4 elevado a la 15. Desaparecemos la respuesta y observamos a ver si son iguales o no. Si esta respuesta de aquí es exactamente la misma que está ahí. Entonces, ¿sería verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Otra verificación aquí. Entonces, como es otra verificación, vamos a tapar el resultado para que no nos estorben la respuesta y poder hacerlo bien. Vamos a traernos esto para acá abajo. Y tenemos menos 3 elevado a la 5 dividido entre menos 3 elevado a la 3. Se conserva la base. ¿Quién es la base? El 3.
3. Menos Pero 3. pues menos 3. ¿Ve? Aquí sí dejamos el menos porque el menos está dentro de un paréntesis. El menos sí es parte de la potencia. ¿Sí lo vemos? Ahora sí. 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 En la división dice que nosotros los exponentes, ¿qué les hacemos? Una resta. Una resta. Excelente. Entonces nos queda menos 3 y 5 menos 3 son 2. 2. 2. Menos 2. 3 elevado a la... Correcto, menos 3 elevado a la 2. Vamos a borrar la respuesta para ver qué es. Y dice que es menos 3 elevado a la 2. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Entonces, ¿cuáles opciones son verdaderas? Ambas. ¿Y por qué quedaron este montón de hojas en blanco? Ahorita las arreglamos. Entonces, ya vamos comprendiendo esto de las potencias, ahora sí. 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 Excelente. Entonces, vamos a pasar ahora a lo inverso de las potencias. Lo inverso de las potencias son las raíces. Las raíces vamos a aprender a resolverlas, tienen sus propias propiedades también. Entonces, vamos a ver primero a definir qué es una raíz. Para que vos veas. Raíces. Las raíces son inversas a las potencias. Es su función inversa, por decirlo así. Entonces, vamos a trabajar directamente con definición. No vamos a definir completamente una raíz y un montón de cosillas que sí se ven en el cole porque ustedes no lo necesitan. Lo que necesitan es aplicarlo. Entonces, vamos a entrarle directo a la raíz. Las raíces tienen esta forma. Tienen este simbolito de aquí. Aquí vamos a tener un numerito, aquí le vamos a poner n, y dentro de la raíz, bueno, dentro del radical, vamos a tener siempre un número. A ese número lo vamos a poner aquí como B, puede ser. No, A, lo normal. Entonces, lo que hicimos en rosadito, esa n, se va a llamar índice. Ah, bueno, cuando nosotros resolvemos esa raíz, nos va a dar un número, un resultado. Por ejemplo, B, va a darnos cualquier número. Nosotros llegamos y resolvemos esa raíz y nos da B. Entonces, lo que hicimos en rosadito, la n se llama índice, es el índice de la raíz. Este a que está en morado se llama subradical. El simbolito, el símbolo aquí, el símbolo me refiero a esto. Vamos a hacerlo aquí un poquito más delgado. El símbolo me refiero a esto. Que parece como un cheque. Ese símbolo se llama radical. Y el B, que es la respuesta, se llama raíz. Esa es la raíz, la respuesta. Cuando yo llego y resuelvo un radical, la respuesta es la raíz. Entonces, nosotros decimos la raíz cuadrada de 4 es 2, la raíz es 2. La raíz cuadrada de 4 es 2, la raíz es 2. Vamos a aclarar aquí una notita nada más. Cuando una raíz no tiene índice, vale por un 2. Y eso es importantísimo. Cuando una raíz, usted ve que no tiene índice, es porque lo tiene escondido, lo tiene implícito.
Cuando no tiene aquí absolutamente nada, no tiene nada, no tiene n, no tiene número, no tiene nada, 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 entonces eso automáticamente vale por 2. Veamos aquí unos ejemplos para que todavía no vamos a resolver, es para que vean las partes. Raíz tercera de 5. ¿Quién sería el índice? El 3. El 3. 3, ¿verdad? Porque el índice es este numerito que está aquí. Y entonces, el subradical ¿quién sería? El 5. 5. Excelente. Vamos a hacer otro. Raíz séptima de 2. Vamos a copiar esto. ¿Quién sería el índice? El 7. El 7. El 7, ¿verdad? Porque está posicionado aquí. ¿Y el subradical? El 2. El 2. El 2. Excelente. Vamos a hacer otro. Se ve facilillo, ma. Queda facilillo. Ahí, raíz de 8. No tenemos nada visible aquí como índice, entonces dijimos que poníamos un ¿qué? Un 2. Aquí en la reglita. Un 2. Siempre que no tenga nada, siempre hay un 2 ahí. Siempre, no lo vemos, pero siempre hay un 2. Entonces el índice es 2 y el subradical es El 8. El 8. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí. Excelente. Me parece que la operación inversa no la preguntan en el examen. Si la preguntaran, la estudiamos ahí, si más adelante la vemos. Bueno, aquí, abarquemos el espacio para aprovecharlo. Dejemos uno último aquí para pasar a los siguientes raíces. Raíz de 21. ¿Quién sería el índice? Y el 2. El 2. El 2. ¿Y el subradical? El 1. El 21. El 21 ahorita. Ahora sí, veamos lo que sigue, la parte fuerte también del examen. Ah, me parece que sí, pero que sí entra. No, son soluciones. Son soluciones, no me da caso entonces. Solución de una raíz. Vamos a aprender a resolver raíces, a saber cómo encontramos el resultado de una raíz. ¿Cómo hacemos la solución de una raíz entonces? Vamos a tener que esto ya lo hemos visto, la factorización. Vamos a descomponer en su factorización prima el subradical.
Eso es lo que vamos a hacer para poder resolver una raíz. Vamos a descomponer en su factorización prima el subradical para cancelar el índice de la raíz con el exponente. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a hacer ejemplos para que vean. Por ejemplo, nos dan la raíz cuadrada de 25. Lo primero que vamos a hacer es ver el índice, porque el índice es el que nos va a dar la guía. Vamos a ver el índice. ¿Cuál sería el índice de esa raíz? El 2. El 2, ¿verdad? El índice es 2. Ya van a ver por qué es que primero sacamos el índice. Nos vamos a sacar el subradical de ahí dentro de la raíz y lo vamos a descomponer. ¿Cómo lo vamos a descomponer? Como lo vimos cuando vimos el mínimo común múltiplo, el máximo común divisor, descomposición prima de un número compuesto, todo eso que vimos, lo vamos a aplicar ahorita. Ven aquí. 25 se puede dividir entre 5. Entonces, dividimos entre 5. Y 25 dividido entre 5, ¿cuánto nos queda? 5. 5. 5, ¿verdad? Y lo escribimos aquí a este otro lado. Y 5 lo podemos dividir de nuevo entre 5. Y 5 dividido entre 5, 1, correcto. Cuando llegamos a 1, nos detenemos. Y vemos que nos quedó aquí. Nos quedó 5 elevado a la ¿cuánto? A la 2. A la 5. Para A la 2. A A la la 2. 2. A la 2, ¿verdad? El que se repite es la base y la cantidad es del exponente. 5 a la 2. Entonces, vean lo que hacemos aquí. Escribimos el 5 a la 2. El 5 a la 2 es lo mismo que este 25, ¿verdad? Vamos a escribir el índice, aunque no lo veamos, lo vamos a escribir, el índice es 2. Siempre vamos a tratar de agruparlo en la cantidad de veces que nos diga el índice. Como el índice es 2, nosotros tenemos que venir a hacer grupitos de 2 para que nos salga. Entonces, ¿para qué hicimos esto? 25 es lo mismo que 5 a la 2, ¿verdad? Por eso lo cambiamos. ¿Para qué hicimos eso? Vamos a venir y vamos a cancelar el índice con el exponente. Y cuando nosotros hacemos esa cancelación, se elimina la raíz. Si se elimina todo eso que taché, nos queda solamente el 5. Se puede hacer directamente desde aquí, cancelar el índice con este 2 y nos queda solamente el 5 también. Hay varias formas de hacerlo para la simplicidad de ustedes. Se puede cancelar este 2 con este 2 y nos quedó solamente el 5. Esto es más formal porque cuando ustedes lleguen a noveno, a los temas de noveno, ya van a ver números que no salen de la raíz. Entonces es bueno que recuerden que aquí ustedes tienen todavía la raíz. Ahorita es que la estamos cancelando. ¿Comprendido ese ejemplo? Vamos a hacer más ejemplos, no se preocupe. Sí. Tranquila, tranquila. Vamos a hacer otro. Los que siguen los voy a hacer así directo, cancelándolo desde aquí para que nos quede solo esa respuesta, para no estar haciendo esto de la raíz. Esto era nada más para que vieras que eso existe y eso va a pasar y lo recuerdes. Vamos a resolver ahora 343. Raíz tercera. El índice. El índice es 3. ¿Verdad? El índice es 3, lo tenemos aquí. El índice es 3. Entonces, 343. En el examen nunca les han dado números tan grandes. Entonces yo por eso en esta parte te voy a guiar un poquito y para que lo recuerdes. Vamos a descomponer el 343.
Y 343 solo se puede dividir entre 7. Cuando nosotros dividimos 343 entre 7, vamos a hacerlo con otro color. Entre 7 nos queda 49. 49 también se puede dividir entre 7. Y 49 dividido entre 7 nos sale 7. Y 7 solo se puede dividir entre 7. Y 7 entre 7 es 1. Vemos el índice. El índice es 3. ¿Grupitos de cuánto necesito? De 3. De 3, porque el índice es 3, entonces necesito grupos de 3. Entonces aquí tenemos la base es 7, el exponente es 3. ¿Verdad? La base es 7 porque es el que se está repitiendo y se está repitiendo 3 veces. El exponente es 3. Entonces nos venimos y decimos, cancelamos el índice con el exponente y el resultado entonces es la base. O sea, 7. 7. 7. No lo cancelemos ahí directamente para que tenga un poquito más de sentido. Volvámoslo a escribir aquí. 7 elevado a la 3. Y ahora sí, se nos canceló. ¿Vamos comprendiendo? Sí. Vea este. Índice. ¿Cuánto es el índice? Ay, no lo veo. No, es que no hay. Sería el 2, sí, es que no. El 2. Tranquila, tranquila, tranquila. 2, ¿verdad? El 2. El índice es 2 porque no hay. Entonces, sacamos el subradical, que es 16. ¿Y 16 entre cuánto se puede dividir? La mitad por 2. Por Correcto. La mitad, ¿verdad? Por 2. Y entonces la mitad nos da 8. ¿Y 8 entre quién se puede dividir? Por 2. Por 2 también. Y eso nos da 4. ¿Y 4 entre quién se puede dividir? Igual por 2. Igual por 2. Y nos da aquí 2. Y ese 2 se puede dividir también entre 2. Y el resultado es 1. 1. De ahí tenemos la factorización. Vea que todos nos quedó en la misma base, todos nos quedó en base 2. Pero nosotros, ¿de cuánto necesitamos el índice? Perdón, los grupos. 4. 4. Aquí hay 4, sí. Pero los grupos, ¿en cuánto los tenemos que hacer? ¿De cuántos? No sé. Yo sé. El índice nos lo dice. Por 2. Tenemos que hacer grupos de 2. Tenemos que hacer grupos de 2, porque el índice nos dice que tenemos que hacer grupos de 2. Como aquí arriba, el índice era 3, entonces tuvimos que hacer un grupo de 3. Por lo menos, para salir de la raíz necesitamos por lo menos un grupo. Y aquí ya tenemos un grupo de 3. Aquí el índice era 2, y aquí por lo menos nos salió un grupo de 2. Ahora, aquí nos están quedando 4, pero nosotros necesitamos grupos De 2. de 2. Entonces, nos venimos y tomamos los primeros 2. Y eso es 2 elevado a la 2, ¿verdad? Sí. Y nos venimos y tomamos los otros 2, que eso es otro 2 elevado a la 2. En el examen casi nunca vienen así de dobles. Ahorita lo estamos haciendo por aquello. Ellos se están multiplicando, todas estas bases, entonces significa que esto se está multiplicando. Entonces, de aquí uno puede llegar a concluir al final 2 elevado a la 2 por 2 elevado a la 2.
Sí, este 2 elevado a la 2 por 2 elevado a la 2. Vamos a disponerlos ahí para que 2 es ese. Y este 2 de aquí es ese. 2 elevado a la 2 por 2 elevado a la 2. Entonces, nos venimos y lo escribimos aquí abajo. 2 elevado a la 2 por 2 elevado a la 2. El índice se cancela con ese primero. ¿Qué nos queda? 2. 2. Y el índice se cancela también con ese segundo. ¿Qué nos queda? El 2. El 2. 2. Y resolvemos esa multiplicación. 2 por 2, 4. 4. La raíz cuadrada de 16 es 4. Vamos a irnos de una vez a ejercicios de exámenes, donde se resuelven solo raíces, para que ustedes, bueno, es que no sé si vemos de una vez las propiedades. Vamos a ver aquí los ejercicios. Sí, tenemos que ver las propiedades para poder entrar directo a los ejercicios del examen. Con esos 3 ejemplillos tenemos una idea. Después con el examen vamos a hacer montones. Es que es porque en el examen usualmente vienen números pequeños, entonces voy a trabajar directamente con los ejercicios del examen. Entonces, unas propiedades de raíces importantes. Propiedades de raíces. Tengo aquí, pero quiero hacerlo más rápido. Ahora sí. Ya casi lo subo. Entonces, propiedad 1. En realidad yo creo que, vamos a ver, índice par, resultado, bueno, índice par, base negativa, índice impar. Sí, en realidad solo vamos a escribir una, que es la que realmente afecta el resultado. O dos. Sí. Entonces, tenemos esa propiedad. Si nosotros tenemos una raíz donde el índice es un número par y el subradical es un número negativo,
La raíz no tiene resultado. Mira, ahí se escribe otra cosa. O sea, se indefine. Se indefine. No tiene respuesta. Creo que todo lo demás sí. Vamos a ver. Recordemos. Índice par, subradical positivo, respuesta positiva. Índice impar. Sí, sí. Lo demás no afecta. Entonces solo veámoslo con esa propiedad. Propiedad importante de raíces. Entonces, tenemos eso. Si se tiene índice par, y el subradical un número negativo, entonces la raíz no tiene respuesta. Todo lo demás va a ir agarrado de la mano. Si el subradical es positivo, pues el resultado es positivo. Y en las impares, si el subradical es negativo, pues el resultado es negativo. Y si el subradical es positivo, el resultado es positivo. Por eso es mejor escribirlo. Aquí la que importa es esta. Que si se tiene índice par y subradical negativo, la raíz no tiene resultado. Veamos un ejemplo por acá. Si yo les doy a ustedes, en el examen les dan la raíz cuarta de menos 5, el índice es 4. O sea, es un número par. El subradical, vamos a poner solo ese, es menos 5. O sea, negativo. Se cumple esa propiedad de aquí. El índice es par. El subradical es negativo. No tiene respuesta. Esta raíz no tiene resultado en los números reales. Tiene un resultado en los números complejos, en los números imaginarios. Otro conjunto que ustedes no ven, se ve solo en la universidad y no se les da a toda la gente de las carreras, dependiendo de la carrera que estudien. Entonces, índice par, subradical negativo, no tiene respuesta. Todas las demás, pues se mantienen. Si el subradical es negativo y el índice es impar, el resultado va a ser negativo. Ahí ya no importa. Ahí sí se respetan las reglas normales de su propio signo. Entonces, hagamos otro aquí, para que vean. Raíz octava de menos 32. Entonces, vemos que el índice es 8. O sea, par. También vemos que el subradical es negativo 32. O sea, negativo. Entonces, ¿tiene respuesta o no tiene respuesta? No, no tiene. No. No, ¿verdad? No tiene respuesta. No. Ejemplar. Una voz ejemplar. Una voz ejemplar. Una voz ejemplar. ¡Ay! Una voz ejemplar. ¿Quién es el índice en esa raíz? El 7. 7. El 7. ¿Y eso es par o es impar? Impar. 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 El subradical es menos 5. O 5. Menos 5. O sea, negativo. Entonces, la regla dice que si el índice es par y el subradical negativo, no tiene respuesta. Este caso, vea que es impar y negativo. ¿Tiene respuesta o no tiene respuesta? Sí, yo creo que sí. Sí, sí, sí tiene respuesta. Ya yo no sé si lo podría resolver y el resultado sería negativo. El resultado sería negativo porque el subradical está negativo. Ahí sí tiene respuesta. Ahora sí, entonces ya con esa información, sí podemos resolver cosillas del examen.
Vea que lo que nos está pidiendo es que si estas proposiciones son verdaderas y son igualdades, son igualdades. Entonces, como son igualdades, recuerde que lo que hacemos es tachar las respuestas. Tachemos las respuestas. No existen las respuestas. Vamos a ir a resolverlas y después vemos la respuesta. Entonces, vamos a ir a ver la primera. La primera dice que es raíz cuadrada de menos 9. Dígame una cosa, esa de ahí, ¿tendrá respuesta o no tendrá respuesta? No, no tiene. No, ¿verdad? No, No. porque se le... Índice par, Ujú. ajá, Porque ¿por usted qué? le pondría el 2 ahí en el índice. Ya se la pusieron dura. Correcto. El índice es 2, aquí vamos a poner. Correcto, el índice es 2, es par, entonces nosotros concluimos, no tiene respuesta. Y vamos a ver qué dice el ejercicio. El ejercicio dice que la respuesta es menos 3. ¿Es verdadero o es falso? Falsa. Falsa. Falso, ¿verdad? Porque ella no tiene respuesta. Ya nosotros acabamos de concluir ahí que no tiene respuesta, porque el índice es par y el subradical es negativo. Vamos con la segunda. A ver. Dice que es raíz tercera de menos 27. Índice impar, subradical negativo. ¿Tiene respuesta o no tiene respuesta? Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Vamos a escribirlo aquí nada más para que lo recordemos. Índice impar, subradical negativo. Esta sí tiene respuesta. Entonces vamos a resolverla. El índice. ¿Cuánto es el índice? 3. 3. Sacamos el subradical. No lo saquemos con negativo. Saquémoslo así como está, 27. No lo saquemos con negativo. Saquémoslo positivo. Porque si lo sacamos así como está, entonces sería sacarlo en negativo. 27. 27 ¿entre quién se puede dividir? Diga por Por 3. 3. Entre 3, correcto. 27 dividido entre 3 nos queda 9. Y 9 también se puede dividir entre 3, que 9 dividido entre 3 queda 3. Y 3 se puede dividir entre 3, que queda 1. 1. Aquí nos queda. Vemos el índice. ¿De cuánto necesitamos grupitos? De 3. De 3. De 3. Y ahí nos quedó, ¿verdad? 3 elevado a la 3. Sí. Sí. Entonces, nosotros escribimos el resultado ahí. 3 elevado a la 3. Pero algo importantísimo. Está negativo, ¿verdad? Entonces, como está negativo, aquí nosotros no lo estamos haciendo en la descomposición, lo hacemos normal, nada más para ver. Pero como está negativo, y ahora sí, lo escribimos porque lo necesitamos. Negativo. Está negativo. Ahora sí, cancelamos el índice con el exponente y ¿qué nos quedó? Menos 3. Menos 3. Menos 3. Eso sería la respuesta. Vamos a ir a borrar. Y entonces dice que la respuesta es menos 3. ¿Verdadero o falso? Verdadera. Verdadero. Sería correcta solo la opción 2. La D. La proposición 2. ¿Entendido ese ejemplo? Sí. Sí. Nada más de ir practicando ahí. Apenas estamos aprendiendo a hacer raíces, tenemos muchísimo tiempo, vamos a hacer bastante tarea, vamos a hacer bastante práctica. Entonces, no se preocupe, apenas estamos entrándole al temita. Ahí le va a ir agarrando el toque. Sí, poco a poco. Vamos a ir a traer y poco a poco.
después hacemos luego un repaso o algo. Vamos a ir a traernos otro ejercicio de examen. Ahorita el domingo se hace un examen de estos, entonces apenas me lo pasen, lo vamos a usar para practicar nosotros también. Ah, bueno. Ahí vamos a tener más ejercicios para practicar. Vamos a ver en este qué dice. Aquí está la parte de negativos. Ya lo habíamos hecho la clase pasada. Aquí vean, esta está bonita. Esta está fácil. Otra vez, corroborar si proposiciones son verdaderas o falsas. Entonces, lo que vamos a hacer es tachar las respuestas para ir a resolverlas. Dice la primera, raíz cuadrada de 36. Esa no hay ni que pensar. Ahí ya sabemos que como el índice, vean los subradicales. Los subradicales son positivos. Entonces se pueden resolver, ¿verdad? Nosotros vamos y hacemos el análisis cuando los subradicales son negativos. Entonces, para esa primera, ¿el índice cuánto es? 2. 2, ¿verdad? Entonces, tomamos el subradical y lo vamos a descomponer. 36 entre quién se puede dividir. Por 3, 36 entre 3. ¿Cuánto nos daría 36 entre 3? 12. 12. 12. Y 12, si ya puse aquí un 3, vean. Digo con el Si aquí ya 3. pusimos, sigue con el 3 hasta donde se pueda. Por lo menos hacer cuántos grupitos de 3. ¿De cuántos? Perdón, ¿de cuántos 3 ocupamos? ¿Cuántos 3 ocupamos aquí? Y 2. 2. Por lo menos 2. Entonces, vamos a seguir en la línea del 3 para que no se nos desacomode. Y 12 entre 3 se puede dividir, entonces sabemos que vamos bien. ¿Cuánto es 12 entre 3? 4. 4. 4. Pero 4 ya no se puede dividir entre 3. 4 entre quién se puede dividir? Por 2. Por 2. Y 4 dividido entre 2, ¿cuánto nos queda? 2. 2. Y 2 se puede dividir entre 2. 1. Y eso queda 1. 1. Ya hemos llegado al final. Ve aquí, nos quedó exacto lo que necesitamos, ¿verdad? Tenemos un grupito de 3 a la 2. 3 elevado a la 2. Ocupamos que quede elevado a la 2. Y tenemos otro grupito de ¿cuánto? De 2. 2. De 2, ¿verdad? Elevado a la 2. Nos venimos y lo escribimos aquí abajo para que podamos hacer la cancelación. 3 a la 2 por 2 a la 2. Recuerde que cuando los unimos tenemos que unirlos con una multiplicación. Ahora sí, podemos cancelar índices, ¿verdad? Cancelamos el índice con este 2 de aquí y con este 2 de aquí. ¿Qué nos queda del primero? Aquí cuando cancelamos este 2 y este 2, ¿qué nos quedó? 3 y 2. Nos quedó 3 y en el otro nos queda 2. Y resolvemos esa multiplicación. Queda 6. Entonces, la raíz cuadrada de 36 es 6. Ya hicimos ahí todo el proceso. Vamos a borrar la respuesta, a ver qué decía el ejercicio. 6. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Vamos a la segunda proposición. La segunda proposición dice que la raíz tercera de 27. No lo escribamos, hagámoslo como lo hicimos ahí, con todos los datos que tenemos. El índice, ¿cuánto es el índice? 3. 3. Vamos a ir a descomponer el 27. Después esto pasa como en potencia, se vuelven ejercicios muy iguales en la mayoría de exámenes y se los terminan aprendiendo de memoria, porque ya la raíz tercera 27 prácticamente la hicimos en el ejercicio anterior, ¿verdad? Sí. Entonces, tomamos el 27
y lo descomponemos. Y 27 se puede dividir entre 3. Y 27 entre 3, 9. 9. Y 9 se puede dividir entre 3. 3. Y 3 se puede dividir entre 3, que es 1. Y de aquí nos queda el grupito que necesitamos, 3 elevado a la 3. Ahora sí, 3 elevado a la 3. Se cancela el índice con el exponente. ¿Y qué nos quedó? 3. 3. La raíz tercera de 27 es 3. Vamos a borrar la respuesta, a ver qué nos decía. Dice que es 3. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Ahí son verdaderas. Ambos. Sí, vamos comprendiendo. Sí. Si ves en el examen, ya sigue operaciones combinadas. Vea que aquí tenemos raíces, tenemos números negativos, tenemos un montón de cosillas que vamos a involucrar. Se vuelven fáciles, al final les da más de respetar el orden. Vamos a irnos mira que hay otra de raíces. Hagamos esta raíz y aprovechémosla. Dice el ejercicio, la raíz tercera de menos 8 es igual a 2. Y la raíz quinta de 1 es 1. Tachemos las respuestas. Para después corroborar. ¿El subradical cómo es? ¿Positivo o Negativo. negativo? Negativo. Negativo. ¿Cómo debería ser la respuesta? Positiva. No, Negativa. correcto. Menos 2. Debería ser negativa. Y así nos ahorramos todo el trabajo de resolver el ejercicio. Recuerden, nosotros ahora resolvimos una como esa, que la Sí. resolvimos positivo y al final dejamos solo el resultado negativo. Y veamos el que sigue. Dice que la raíz quinta de 1 es 1. Vamos a aclararlo aquí de una vez para que te quede aquí como nota. La raíz de 1 siempre es Es 1. 1. Correcto. Si yo tengo la raíz quinta de 1, la raíz séptima de 1, la raíz 1000 de 1, la raíz 15.000 de 1, no importa la raíz con índice cuál número, no importa. Si el subradical es 1, la respuesta es 1, siempre, siempre se va a cumplir eso. Entonces esa segunda proposición, bueno, esta nos quedó falsa. Bueno, aquí esta nos quedó falsa y esta nos queda verdadera. Aquí sería verdadera solo la 2. Listo. Bueno, ya nos vamos ya está casi terminando la